Nunca pensé que cruzar la frontera sería la última opción que tendría. Pero a veces, la vida te arrastra hacia decisiones que nunca imaginaste tomar. En mi caso, todo comenzó cuando me di cuenta de que no había futuro para mí en Michoacán. Las cosas se estaban poniendo cada vez más difíciles y ya no podía ignorar el hecho de que mi vida estaba en peligro. Entre el cartel que controlaba la zona, las extorsiones y las amenazas constantes, no había forma de continuar viviendo así. Me estaba asfixiando. Las oportunidades desaparecían y cada día que pasaba, sentía que me acercaba un poco más a mi final. No fue una decisión fácil, pero finalmente decidí huir hacia los Estados Unidos. Sabía que sería peligroso, que el camino estaba lleno de riesgos, pero ¿qué otra opción tenía? Con los ahorros que logré juntar, contacté a un coyote. Me dijeron que era de confianza, pero en este mundo, ¿a quién puedes confiar de verdad? Todo estaba listo para el cruce, un grupo de migrantes, el coyote que nos guiaría y la promesa de llegar sanos y salvos al otro lado. Pero en el fondo, sabía que ninguna promesa en esas tierras era garantía de nada. Antes de partir, no me quedaba otra más que encomendarme a la Santa Muerte. No era una devota desde siempre, pero en los últimos años, había aprendido a confiar en ella. En mi barrio, muchos la veneraban en silencio. Para ellos, la Santa Muerte no era algo oscuro, sino una figura protectora, alguien a quien acudías cuando no había esperanza. En los días previos al cruce, armé un pequeño altar en la habitación donde me escondía, encendí una vela blanca y me arrodillé frente a su imagen. Le pedí protección. Que me ayudara a llegar al otro lado, que me acompañara en cada paso y no me dejara caer. Era todo lo que podía hacer. Sabía que el camino sería difícil, pero tenía fe en que ella me guiaría. La mañana del cruce, el coyote nos llevó a las afueras de un pequeño pueblo cerca de la frontera. Había unas 10 personas en el grupo, todos igual de nerviosos. No nos conocíamos entre nosotros, pero compartíamos el mismo miedo. Las instrucciones eran claras, seguirlo sin hacer preguntas, sin llamar la atención. El desierto era inmenso, y con cada paso, parecía tragarnos un poco más. La primera noche fue agotadora, pero nada comparado con lo que vendría. Los primeros días fueron relativamente tranquilos. Caminamos sin descanso, escondiéndonos cuando veíamos pasar vehículos en la distancia. El sol quemaba nuestra piel y el agua era cada vez más escasa. Pero lo peor no era el calor, ni siquiera el hambre. Lo peor era el constante temor de lo que podía ocurrir en cualquier momento. Sabíamos que los carteles controlaban esas rutas. Si nos encontraban, lo mejor que podíamos esperar era ser despojados de nuestras pertenencias y dejados a nuestra suerte. Lo peor, no quería ni pensarlo. Una noche, mientras nos escondíamos en un cañón para evitar los patrullajes, escuchamos voces en la distancia. No eran policías. Los policías no hablaban así. Eran hombres armados, y estaban cerca. Muy cerca. Todos en el grupo se miraron, aterrados, como si estuvieran esperando el fin. El coyote nos hizo una señal para que no nos moviéramos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo. Me aferré a una pequeña medalla de la Santa Muerte que llevaba en el bolsillo, rezando en silencio para que no nos encontraran. Las voces se acercaron, pero por alguna razón, no bajaron hasta donde estábamos escondidos. Se quedaron en lo alto del cañón, hablando en voz alta, y luego se alejaron. No entendía cómo no nos vieron, cómo no se dieron cuenta de que estábamos allí. Sentí que algo, o alguien, nos había cubierto, protegiéndonos de ser descubiertos. No pude evitar pensar que la Santa Muerte había respondido a mis plegarias. Seguimos caminando durante días, agotados y deshidratados. El coyote nos empujaba a seguir adelante, sin detenernos más de lo necesario. Al caer la noche, las temperaturas descendían bruscamente y en esas horas de frío, mi mente se llenaba de dudas. ¿Realmente llegaríamos? ¿Sobreviviríamos al cruce? Pero en medio de esa incertidumbre, algo me impulsaba a seguir. Sentía que no estaba sola. El momento más aterrador llegó cuando nos topamos con un retén de autoridades locales en un pequeño camino que intentábamos cruzar.
Sabíamos que, aunque fueran oficiales, no podíamos confiar en ellos. Las historias de migrantes entregados a los carteles por policías corruptos eran demasiado comunes. Cuando nos detuvieron, pensé que todo había terminado. Los oficiales revisaron nuestros documentos falsos, y con una sonrisa que me heló la sangre, uno de ellos le dijo algo al coyote. No entendí todo, pero sabía que estaban negociando algo. Esperamos durante horas, sin saber si nos dejarían seguir o si seríamos entregados. Fue una tortura. Me aferré a la medalla en mi bolsillo, rezando una vez más, pidiendo que, de alguna manera, pudiéramos salir de esa situación. Entonces, sin previo aviso, los oficiales nos devolvieron los documentos y nos dijeron que nos fuéramos. No podía entenderlo. Todo el grupo estaba en shock. El coyote, claramente nervioso, no dijo nada. Solo nos hizo una señal para que siguiéramos adelante. No sé qué pasó en ese retén, ni por qué nos dejaron ir. Pero en mi corazón sabía que algo había intervenido. No era suerte. Había algo más, algo que no podía explicar con palabras. Finalmente, después de casi 2 semanas de caminar por el desierto, llegamos a la frontera. El muro se alzaba ante nosotros, frío y amenazante, pero a la vez representaba la esperanza de un nuevo comienzo. Esperamos la noche para cruzar. El coyote nos guió a través de un pequeño túnel que pasaba por debajo del muro, un túnel que apenas era visible en la oscuridad. Uno a uno, cruzamos al otro lado. Cuando mis pies tocaron suelo estadounidense, sentí una mezcla de alivio y agotamiento tan profunda que casi caí al suelo. Lo habíamos logrado. Contra todo pronóstico, habíamos cruzado. Pero mientras los otros miembros del grupo celebraban en silencio, algo dentro de mí seguía alerta. Sentía que mi viaje no había terminado, que lo que había vivido no era solo una travesía física. Había sido testigo de algo más grande, algo que no todos entenderían. A lo largo de todo el camino, había sentido una presencia constante a mi lado. No podía verla, pero sabía que estaba allí, cuidándome, guiando mis pasos. La Santa Muerte había respondido a mis ruegos, de eso estaba segura. Cada vez que el peligro parecía inminente, algo intervenía. Cada vez que el miedo me paralizaba, encontraba la fuerza para seguir adelante. No soy ingenua. Sé que no todos tienen la misma suerte en el cruce. He oído demasiadas historias de personas que no lo lograron, de vidas perdidas en el desierto o en manos de aquellos que ven a los migrantes como mercancía. Pero yo lo logré. Y no fue por la habilidad del coyote o por la suerte. Fue por algo más. Ahora, mientras escribo esto desde una pequeña habitación en Texas, no puedo evitar pensar en todo lo que viví, en los momentos de terror, en las decisiones que tomé, y en cómo cada uno de esos pasos fue guiado por una fe que nunca había imaginado tener. Sé que no todo el mundo entenderá lo que digo, y eso está bien. Pero para mí, es claro, la Santa Muerte caminó conmigo a cada paso, protegiéndome de un destino que parecía inevitable. No sé qué me deparará el futuro aquí, en este nuevo país. Pero sé que, pase lo que pase, ya no camino sola. La huida en la oscuridad. Nunca había tenido miedo de caminar sola de noche. En una ciudad como Monterrey, siempre me había considerado cautelosa, pero no temerosa. Sabía los riesgos de salir tarde, claro, pero era un riesgo que asumía con la misma indiferencia que los demás habitantes de esta urbe. Las luces de las avenidas principales, el constante flujo de autos y la presencia ocasional de policías me daban una falsa sensación de seguridad. Hasta esa noche. Había salido tarde del trabajo, como siempre. Mi oficina quedaba a unas pocas cuadras del departamento que rentaba en el centro, y aunque las calles a esa hora estaban más vacías de lo habitual, no me preocupaba demasiado. El clima estaba agradable, y después de un día de estar encerrada en una oficina, el aire fresco era bienvenido. Caminé con paso rápido, como de costumbre, ajustando el bolso sobre mi hombro y mirando las luces que aún quedaban encendidas en las ventanas de los edificios que pasaba. Pero esa noche, algo era diferente.
Había un silencio extraño, una quietud que no correspondía a una ciudad tan grande como Monterrey. Las pocas personas que encontré en el camino parecían apresurarse más de lo normal, evitando mirarme o cualquier otra cosa a su alrededor. El ambiente tenía un peso que no había sentido antes, aunque no supe explicarlo en ese momento. Seguí caminando. Estaba a solo 3 cuadras de casa cuando lo vi. No sé cómo no lo noté antes. Un hombre, parado en una esquina, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, me observaba. No llevaba capucha ni se cubría el rostro, pero algo en su mirada me hizo sentir una incomodidad inmediata. No era raro encontrar a gente así en las calles, pero lo que me puso en alerta fue la manera en que, sin moverse, siguió mis pasos con los ojos. Sabía que algo estaba por pasar. Lo sentí en el aire. Decidí cambiar de dirección, como si solo fuera un capricho. Tomé la siguiente calle, más estrecha y peor iluminada, pero que de alguna manera parecía una mejor opción que seguir bajo la mirada de ese hombre. Qué estúpida decisión fue esa. No había dado más de unos pasos cuando lo escuché detrás de mí. Sus pasos rápidos, seguros, como si no tuviera intención de disimular que me seguía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero me obligué a mantener la calma. No corras, me dije a mí misma, aunque todo mi cuerpo gritaba lo contrario. Aceleré el paso, casi trotando, y escuché cómo él también aumentaba la velocidad, acortando la distancia entre nosotros. Al doblar una esquina, lo sentí. Esa proximidad, el peso de alguien que está demasiado cerca, invadiendo el espacio personal de una manera que va más allá de lo físico. Sentí cómo me tocaba el hombro, cómo me jalaba hacia atrás con fuerza. Mi bolso se deslizó de mis manos mientras giraba bruscamente. Antes de que pudiera entender lo que sucedía, lo vi de frente. El hombre que me había estado siguiendo estaba allí, a menos de 1 metro de mí, con una pistola en la mano. No la sostenía con firmeza, como lo haría un profesional. Era más bien un acto de desesperación. Sus ojos me escaneaban rápidamente y aunque su rostro no mostraba emoción, el caos en su mirada era evidente. En ese instante, algo extraño ocurrió. En lugar de sentir el terror que cualquiera esperaría en una situación así, sentí una calma que no era normal. Todo a mi alrededor se volvió más nítido, pero al mismo tiempo, más lejano. Mi respiración se estabilizó. Podía oler el metal de la pistola, el sudor del hombre, incluso el polvo en el aire. Mi mente, curiosamente lúcida, se enfocó en una sola cosa, la medalla de la Santa Muerte que llevaba colgando del cuello, escondida bajo mi camisa. No soy de esas personas que siempre han sido devotas, pero en los últimos años, había desarrollado una relación especial con ella. La Santa Muerte no era algo de lo que hablaba abiertamente, pero había acudido a ella en tiempos de necesidad, cuando la vida se sentía fuera de mi control. Y en ese momento, la necesidad era más grande que nunca. Sin pensarlo, llevé una mano a mi pecho, tocando la medalla que colgaba bajo mi ropa, y en silencio, comencé a pedirle que me protegiera. Mis pensamientos se dirigieron hacia ella con una intensidad que no había experimentado antes. No era miedo lo que sentía, sino una especie de entrega, como si de alguna manera supiera que mi vida estaba ahora en sus manos. El hombre me miró, indeciso. Era evidente que esperaba otra reacción. Quizás un grito, quizás llanto o súplicas. Pero yo permanecí en silencio, mirándolo directamente, con esa calma inexplicable. Su mano temblaba ligeramente, pero el arma seguía apuntándome. Entonces, algo cambió en él. No puedo decir qué fue, pero lo vi en sus ojos. Esa determinación que parecía tener al principio se desvaneció. Dio un paso atrás, como si de repente se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Parecía confundido, como si no supiera por qué estaba allí. Bajó el arma lentamente, casi con torpeza, y sus ojos me miraron por última vez antes de girarse y huir. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo corría por la calle, alejándose cada vez más hasta desaparecer en la oscuridad. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. No había miedo en él, solo una certeza. Algo más había estado conmigo en ese momento.
Recogí mi bolso del suelo y seguí caminando hacia casa, todavía sintiendo esa calma en cada paso que daba. Mi mente intentaba procesar lo que había ocurrido, pero no encontraba una explicación lógica. Todo había sucedido demasiado rápido, y al mismo tiempo, cada segundo había durado una eternidad. Sabía que había algo más en ese encuentro, algo que iba más allá de lo que podía ver o entender. Al llegar a mi apartamento, me detuve frente al pequeño altar que tenía en mi habitación. La figura de la Santa Muerte estaba allí, con su manto oscuro y su mirada impasible. Encendí una vela en silencio, agradeciendo por lo que acababa de pasar. No podía explicarlo, pero sabía que ella había intervenido de alguna manera. Esa noche, me acosté con una sensación extraña, pero reconfortante. No era solo el alivio de haber sobrevivido a un encuentro tan peligroso. Era algo más profundo. Una certeza de que, aunque el peligro era real, había algo o alguien que me protegía. Y aunque no sabía si alguna vez entendería completamente lo que había sucedido, sabía que no estaba solo. El trabajo prometido. A veces, el destino te lleva por caminos que nunca imaginaste. Llevaba casi 2 años buscando trabajo sin éxito, y aunque trataba de mantenerme optimista, cada día que pasaba sentía como la esperanza se desvanecía poco a poco. Había estudiado, me había esforzado, pero parecía que eso no era suficiente. Mandé cientos de solicitudes, asistí a incontables entrevistas, pero siempre recibía el mismo mensaje: gracias por tu interés, pero hemos decidido avanzar con otro candidato. Vivir en la Ciudad de México no era barato. Al principio, había podido sobrevivir con algunos ahorros y trabajos esporádicos, pero el tiempo pasaba y las oportunidades no mejoraban. Cada vez que me conectaba a internet y veía una nueva oferta de empleo, mi corazón se aceleraba con una mezcla de emoción y miedo. ¿Sería esta la oportunidad que tanto esperaba? Pero una y otra vez, la respuesta era la misma: no. La frustración me golpeaba más fuerte cada día. Ya no sabía qué más hacer. Tenía la sensación de que todo lo que hacía era en vano. Mis amigos trataban de animarme, diciéndome que el mercado laboral estaba difícil para todos, que algo mejor vendría eventualmente, pero esas palabras se sentían vacías. Era fácil hablar cuando uno tenía estabilidad, cuando había un sueldo mensual que aseguraba un techo y comida en la mesa. Pero para mí, las cosas eran diferentes. La ansiedad crecía con cada día que pasaba sin trabajo y el peso de la incertidumbre se hacía insoportable. Fue en ese momento, en medio de esa desesperación, cuando escuché a una vecina mencionar a la Santa Muerte. María, una mujer mayor que vivía 2 pisos más abajo, hablaba con devoción de ella. En mi vida había oído muchas veces sobre la Santa Muerte, pero nunca le presté demasiada atención. No era una figura que formara parte de mi vida cotidiana, pero en la situación en la que me encontraba, cualquier cosa que pudiera ofrecerme una pizca de esperanza era bienvenida. Esa tarde, mientras caminaba por el barrio, me detuve frente a una pequeña tienda esotérica. Desde la calle se podían ver las velas encendidas, los altares y las imágenes de la Santa Muerte, imponentes y majestuosas. Algo me atrajo hacia adentro. No sé si fue la curiosidad o el simple deseo de encontrar una solución a mi problema, pero antes de darme cuenta, estaba dentro de la tienda, mirando las figuras y las ofrendas. Compré una pequeña figura de la Santa Muerte, una vela blanca y unas flores. No sabía muy bien cómo funcionaba, pero tenía la sensación de que debía intentarlo. Esa misma noche, monté un pequeño altar en mi apartamento. Coloqué la figura en una mesa junto a las flores y encendí la vela. Me arrodillé frente a ella y cerré los ojos. No era una devota y no tenía experiencia rezando, pero en mi interior algo me empujaba a pedir ayuda. Le hablé con el corazón, rogándole por una oportunidad, por una salida a la situación en la que me encontraba. No pedí riquezas ni fama. Solo quería un trabajo, algo que me permitiera vivir con dignidad. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Mi ansiedad, que hasta ese momento había sido una constante, comenzó a disminuir. Seguí con mi rutina de buscar empleo, pero esta vez con una calma que no había sentido en mucho tiempo.
Era como si una parte de mí supiera que las cosas iban a mejorar, aunque no podía explicar por qué. Seguía haciendo mis ofrendas a la Santa Muerte cada noche, agradeciéndole por escucharme, aunque aún no hubiera recibido una respuesta. Una mañana, mientras revisaba mi correo, vi una oferta de trabajo que llamó mi atención. Era perfecta para mí. Una empresa de marketing digital estaba buscando un gestor de proyectos, un puesto que combinaba exactamente mis habilidades. Pero había un problema: los requisitos eran altos. Pedían años de experiencia en áreas en las que yo apenas había trabajado. Aunque mi currículum no cumplía todos los criterios, decidí postularme de todas formas. ¿Qué tenía que perder? La semana siguiente fue de espera. Sabía que la competencia sería feroz, y aunque trataba de mantenerme positiva, la duda siempre rondaba en mi mente. ¿Cómo iba a competir contra candidatos con más experiencia y mejores credenciales? Aún así, cada noche, encendía mi vela frente a la Santa Muerte y pedía por esa oportunidad. Era lo único que podía hacer en ese momento. 5 días después, mientras estaba en la cocina preparando café, mi teléfono sonó. Vi el número desconocido y, por un momento, dudé en contestar. Pero lo hice. La voz al otro lado de la línea fue directa: me ofrecían el trabajo. Al principio, pensé que había escuchado mal. ¿Cómo era posible? Había tantos otros candidatos mejor preparados. Sin embargo, la persona que me llamó no mencionó nada sobre mi falta de experiencia. Simplemente dijeron que después de revisar todas las solicitudes, habían decidido que yo era la persona ideal para el puesto. Colgué el teléfono con una mezcla de incredulidad y alivio. No podía creerlo. Lo había conseguido. No entendía cómo, pero en ese momento, lo único que pude hacer fue mirar hacia el pequeño altar que había montado semanas antes. Mi corazón latía con fuerza y una oleada de gratitud me invadió. Sabía que no había sido solo suerte. La Santa Muerte había respondido a mi llamado. Los días que siguieron fueron un torbellino. Firmé el contrato, me uní al equipo y, aunque los primeros días en el trabajo fueron desafiantes, me adapté rápidamente. Sabía que tenía mucho que aprender, pero estaba decidida a demostrar que merecía estar allí. Y cada noche, antes de dormir, seguía encendiendo una vela frente a mi altar, agradeciéndole por lo que había hecho por mí. No le he contado a nadie sobre mi devoción. Es algo que mantengo para mí, algo personal y profundo que no todos entenderían. Pero en mi corazón, sé que no estoy sola. La Santa Muerte me escuchó en mi momento de mayor desesperación y de alguna manera me abrió una puerta cuando todas las demás estaban cerradas. El trabajo ha traído estabilidad a mi vida, algo que había estado buscando durante tanto tiempo. Cada día, cuando me siento frente a mi escritorio en la oficina, recuerdo cómo llegué hasta aquí. No fue solo por mi esfuerzo o por mis habilidades. Fue por algo más, algo que no puedo explicar completamente, pero que sé que está presente. El altar sigue en mi apartamento. Las flores se han marchitado y las velas se han consumido, pero la figura de la Santa Muerte permanece, vigilante, como un recordatorio de que a veces, cuando todo parece perdido, hay fuerzas que actúan de maneras misteriosas, cambiando el curso de nuestras vidas sin que lo veamos venir. Regreso de un amor perdido. Cuando Diego me dejó, sentí que mi vida se había desmoronado en un instante. Habíamos pasado 5 años juntos y aunque había habido problemas, nunca pensé que llegaría a ese punto. Fue un viernes por la noche, recuerdo, cuando me lo dijo. Así, sin más. No hubo gritos, ni peleas. Solo esas palabras que me partieron en dos: ya no quiero estar contigo. Fue como si me arrancaran algo vital, algo que no podía reemplazar. Después de eso, todo se volvió un torbellino de emociones que no podía controlar. Pasé semanas sumida en una niebla densa de tristeza y confusión. Cada rincón de mi pequeño departamento en Ciudad de México me recordaba a él. La taza de café que solía usar, el libro que nunca terminó de leer, su chaqueta que todavía estaba colgada en el perchero. Cada día era una lucha para no romperme.
A veces, en medio de la noche, me encontraba vagando por el departamento, incapaz de dormir, sin saber qué hacer con todo ese dolor. El silencio era ensordecedor. Intenté todo lo que pude para superarlo. Me concentré en el trabajo, pasé más tiempo con mis amigas, incluso traté de distraerme con cosas que antes me interesaban. Pero nada funcionaba. Diego seguía ahí, en mi mente, en cada esquina de mi vida. Era como si no pudiera escapar de su presencia, aunque él ya no estuviera. Sabía que estaba sufriendo más de lo que debía, pero no sabía cómo apagar ese sentimiento de pérdida que me consumía. Una tarde, en un acto de desesperación, decidí hacer algo que jamás había considerado antes. Había escuchado sobre la Santa Muerte, esa figura que para muchos era una protectora, una guía en tiempos de necesidad. La idea de pedirle algo me parecía absurda al principio, pero me encontraba en un punto donde lo lógico ya no me servía. Sentía que no tenía nada que perder. No era una devota formal, pero en mi barrio, varias personas hablaban de ella con respeto. La santa siempre escucha, me decían algunos vecinos. Sabía que la veneraban en silencio, con ofrendas simples pero cargadas de significado. Me sorprendía que, en un lugar tan abarrotado y caótico como el centro de la ciudad, tantas personas acudieran a ella en busca de ayuda. Nunca le había prestado atención, pero ahora me encontraba en esa misma encrucijada. Así que, una tarde, decidí hacer mi propia ofrenda. No sabía exactamente qué ofrecerle, así que hice lo que me pareció correcto. Coloqué una vela blanca en una pequeña mesa en mi habitación, rodeada de flores. A su lado, puse una foto de Diego, una que había tomado durante uno de nuestros viajes a la playa. Lo miré durante unos minutos antes de encender la vela. Me senté frente al pequeño altar y cerré los ojos. No había rezado en años, pero esa tarde las palabras salieron solas. Santa Muerte, si puedes escucharme, ayúdame a que Diego vuelva. Haz que sienta lo que yo siento. Que entienda lo que dejó atrás. Pasaron los días y, aunque no esperaba un cambio inmediato, algo en mi interior comenzó a calmarse. No era una paz total, pero sentía que había hecho lo que podía. El dolor seguía ahí, pero la desesperación, esa sensación constante de estar cayendo al vacío, empezó a disiparse lentamente. Seguía haciendo mis ofrendas cada noche, encendiendo una nueva vela, cambiando las flores, esperando sin saber exactamente qué esperar. Entonces, algo extraño comenzó a suceder. Una semana después de mi primer rezo, empecé a soñar con Diego. No eran sueños normales. En ellos, siempre me encontraba en lugares oscuros, vagamente familiares. Caminaba sola por calles desiertas y de alguna manera, siempre terminaba encontrándolo a él. No decía nada, pero su expresión era diferente. Parecía angustiado, como si quisiera hablar, pero no pudiera. No le daba importancia al principio. Pensé que eran solo reflejos de mi propia tristeza, de mi deseo de que regresara. Pero los sueños se repetían, noche tras noche. Una mañana, después de varios días con esos sueños, recibí un mensaje de Diego. Solo decía, necesito verte. Mi corazón se aceleró, pero traté de no emocionarme demasiado. ¿Qué significaba eso? No había tenido noticias suyas desde la ruptura y ahora, de repente, me escribía como si nada. Acepté su propuesta de vernos, aunque una parte de mí temía lo que pudiera pasar. Nos encontramos en un café cerca de donde solíamos vivir. Cuando lo vi, parecía cansado, como si no hubiera dormido en días. Nos sentamos y, sin preámbulos, comenzó a hablar. Me dijo que desde que me había dejado, algo lo había estado perturbando. Al principio, pensó que era solo culpa, pero con el tiempo, la sensación se había vuelto más intensa. No podía concentrarse, no podía dormir bien. Era como si algo lo estuviera arrastrando hacia atrás, hacia mí. Me quedé en silencio, escuchándolo, y aunque me sorprendió lo que decía, no pude evitar pensar en mis rezos, en las ofrendas que había hecho a la Santa Muerte. Diego me dijo que había sentido un impulso abrumador de buscarme, de corregir lo que había hecho mal. Dijo que lo sentía profundamente, que no podía explicar por qué, pero necesitaba regresar a mi vida, a lo que habíamos compartido.
Era como si algo más allá de su propia voluntad lo estuviera empujando a estar conmigo de nuevo. En ese momento, sentí una mezcla de emociones. Parte de mí quería abrazarlo y olvidarlo todo, pero otra parte, una más racional, no podía evitar preguntarse qué había causado ese cambio tan repentino. Mientras hablaba, no dejaba de pensar en la figura de la Santa Muerte, en su imagen tranquila y observadora, y en cómo mis ofrendas parecían haber influido de alguna manera. Diego no pudo explicarlo más allá de lo que sentía. Dijo que había estado luchando contra esa sensación durante semanas, pero que finalmente había cedido. No podía estar lejos de mí, no podía vivir con la decisión que había tomado. En ese momento, algo en mí cambió. No era solo el hecho de que Diego regresara, sino la certeza de que algo más había estado involucrado. No fue una simple reconciliación. Fue un regreso impulsado por algo que yo misma había invocado. Acepté a Diego de vuelta en mi vida, pero lo hice con una nueva conciencia. Sabía que nuestras vidas ya no estaban guiadas solo por nuestras decisiones, sino por algo más grande, algo que había tocado nuestras almas de una manera que no podíamos comprender completamente. A medida que pasaron los días, nuestra relación comenzó a sanar, pero la imagen de la Santa Muerte siempre estuvo en el fondo de mi mente. Su presencia, aunque invisible, era innegable. Desde entonces, he seguido haciendo mis ofrendas, no por miedo, sino por gratitud. Sé que el precio de su intervención no es algo que pueda entender completamente, pero lo acepto. Diego y yo estamos juntos de nuevo, pero nuestras vidas ya no son las mismas. La Santa Muerte respondió a mi llamado, y aunque no puedo ver el futuro, sé que su influencia seguirá con nosotros. En las noches, cuando me despierto en la oscuridad y veo la tenue luz de la vela que arde en mi altar, siento una calma extraña. No es una paz normal. Es una tranquilidad cargada de misterio, una certeza de que hay fuerzas moviéndose a nuestro alrededor que no podemos controlar. Forces que, si las llamamos, pueden cambiar el curso de nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Ahora sé que el amor no es solo algo que sentimos, sino algo que puede ser guiado por aquello que está más allá de nosotros. La visión en el sueño. No soy una persona que crea en lo sobrenatural. Jamás me ha atraído el misticismo ni las creencias populares que tanto arraigan a algunas personas. Pero lo que viví hace unos meses cambió esa certeza de una manera que aún me cuesta procesar. Mi vida, hasta entonces, había sido tranquila, normal. Quizás incluso aburrida para muchos. Trabajo como contadora en una empresa de seguros en Guadalajara, llevo una rutina sencilla y me gusta tener todo bajo control. No soy de esas personas que actúan por impulsos ni me dejo llevar por corazonadas. Pero todo eso cambió cuando los sueños comenzaron. El primer sueño llegó de la nada, sin ningún tipo de advertencia. Una noche, estaba profundamente dormida cuando me encontré en un lugar oscuro, como si estuviera dentro de un túnel sin fin. Caminaba, pero no podía ver hacia dónde iba. Entonces, la vi. Era alta, delgada, vestida con una túnica negra que rozaba el suelo. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero de alguna manera, sabía quién era. La reconocí al instante, aunque nunca antes la había visto en mis pensamientos. Era la Santa Muerte. En el sueño, no me dijo nada directamente. No lo necesitaba. Frente a ella, vi un autobús, uno de esos autobuses de larga distancia que viajan por carreteras solitarias entre ciudades. El autobús estaba vacío al principio, pero en cuestión de segundos, comenzó a llenarse de personas que no conocía. Los rostros eran borrosos, irreconocibles, pero sabía que algo malo iba a sucederles. La sensación era tan vívida, tan intensa, que desperté de golpe. Mi corazón latía con fuerza, y aunque estaba sudando, el frío de la habitación me golpeó como una ráfaga helada. Al principio, intenté sacudirme el sueño como una simple pesadilla. Las personas tienen sueños raros todo el tiempo, ¿no? Pero había algo en la imagen de la Santa Muerte que no podía dejar de pensar. Me pareció inquietante que, sin creer en ella, su imagen hubiera aparecido tan clara en mi mente. Durante días,
traté de convencerme de que había sido un mal sueño causado por el estrés del trabajo, pero entonces, volvió. La siguiente vez que la soñé, fue aún más intenso. Esta vez, no estaba simplemente caminando hacia el autobús. Me encontraba en una carretera desolada, parada frente a un accidente. Pude ver el mismo autobús del sueño anterior, pero ahora estaba volcado, hecho pedazos en la cuneta. Había humo y fuego saliendo de él, y dentro, cuerpos. Algunos inmóviles, otros apenas moviéndose. La imagen era tan real que podía sentir el calor de las llamas en mi piel, el olor a gasolina y metal quemado. Y allí, en medio de todo, estaba ella de nuevo, la Santa Muerte, observando el desastre desde lejos, inmutable, como si supiera que todo eso era inevitable. Me desperté esa vez con una sensación muy distinta. El sueño ya no era una simple pesadilla. Alguien, me estaba enviando un mensaje. Aunque no podía explicarlo lógicamente, sentí que estaba siendo advertida de algo. No soy supersticiosa, pero había algo en la repetición de esos sueños, en la imagen del autobús, que me hizo dudar. Una semana después, planeaba hacer un viaje en autobús a Zacatecas para visitar a unos amigos. Había reservado el pasaje días antes de que los sueños comenzaran y, por un momento, pensé que tal vez era una coincidencia. Quizás mi mente simplemente había asociado la imagen del autobús con el viaje, creando una fantasía aterradora basada en el miedo subconsciente. Pero, a medida que se acercaba la fecha del viaje, la inquietud creció dentro de mí. No podía dejar de pensar en el accidente, en los cuerpos atrapados entre los escombros y en esa figura oscura observándolo todo. Me encontraba distraída en el trabajo, incapaz de concentrarme en las tareas más sencillas. Había algo muy profundo diciéndome que no debía subirme a ese autobús. La noche anterior al viaje, tuve el sueño por tercera vez. Esta vez, era diferente. Ya no veía el accidente desde fuera. Me encontraba dentro del autobús, sentada en uno de los asientos delanteros. Podía sentir el movimiento del vehículo bajo mis pies, el suave traqueteo de las ruedas sobre el asfalto. Entonces, el autobús se desvió bruscamente. El sonido del metal rasgando el suelo, los gritos de los pasajeros, todo sucedió de repente. El autobús salió de la carretera y comenzó a volcarse. Pude sentir la fuerza del impacto en mi cuerpo, como todo a mi alrededor se rompía y giraba. Luego, todo se detuvo. Me encontraba de nuevo afuera, observando el desastre, y la Santa Muerte, como siempre, estaba allí, inmutable. Cuando desperté esa mañana, supe que no debía tomar ese autobús. No era una corazonada, era una certeza. Cancelé mi viaje, a pesar de la incomodidad que eso me causaba. Mis amigos no entendían la razón, pero inventé una excusa. Ese día me quedé en casa, inquieta pero aliviada de no haber subido a ese autobús. Decidí no contarle a nadie lo que había soñado. ¿Quién me creería? Incluso para mí, todo sonaba absurdo. Pero, en el fondo, sabía que había tomado la decisión correcta. Lo que ocurrió al día siguiente confirmó mis peores temores. Encendí el televisor por la mañana y allí estaba, en las noticias, un autobús que viajaba de Guadalajara a Zacatecas había tenido un accidente fatal en la carretera. Las imágenes eran casi idénticas a las que había visto en mis sueños. El autobús volcado, el humo saliendo de los restos, los cuerpos. Más de 20 personas habían muerto y muchas otras estaban gravemente heridas. El accidente había sido causado por un fallo en los frenos mientras descendía por una pendiente. Sentí que el aire me faltaba. Sabía que ese era el autobús que debía haber tomado. Sabía que, de alguna manera, los sueños me habían advertido que la Santa Muerte había intervenido de una forma que no podía comprender ni explicar. Mi vida había sido salvada, no por una decisión lógica o racional, sino por algo mucho más profundo, algo que iba más allá de lo que entendía del mundo. Desde entonces, los sueños han cesado. No he vuelto a verla, ni he tenido ninguna advertencia más. Pero la experiencia me cambió. Ya no miro la vida con la misma certeza que antes. Sé que hay cosas que no podemos explicar, fuerzas que se mueven más allá de nuestra comprensión.
Y aunque no me considero una devota de la Santa Muerte, sé que le debo mi vida. Algo o alguien decidió que ese no era mi momento. Ahora, cada vez que veo un autobús en la carretera, me invade una mezcla de alivio y temor. Alivio por haber evitado mi muerte y temor por lo que esa experiencia reveló sobre el mundo. No busqué ese encuentro, no pedí esas advertencias, pero vinieron a mí, como un recordatorio de que no todo está bajo nuestro control. Me he dado cuenta de que, a veces, nuestras vidas pueden depender de fuerzas que no vemos, de advertencias que solo se manifiestan cuando estamos más vulnerables. Tal vez nunca vuelva a tener una experiencia así, o tal vez sí. Lo único que sé es que, desde entonces, camino por el mundo con una conciencia diferente, más atenta a lo que no puedo ver, más abierta a lo que antes me parecía imposible. El precio del éxito. Mi vida se había convertido en una cuenta regresiva hacia el fracaso. Día tras día, abría las puertas de la pequeña papelería que mi abuela había fundado, esperando lo inevitable, la quiebra. Papelería Donosa, como la llamó ella en honor a su madre, era todo lo que me quedaba, mi única conexión con mi familia y, a la vez, mi única fuente de ingresos. Mi abuela la había construido con amor, pero ahora yo estaba fallando en mantenerla a flote. El lugar, una pequeña tienda en una esquina olvidada del centro de Toluca, había conocido tiempos mejores. Las paredes, aunque limpias, estaban descoloridas por los años y los estantes de madera crujían bajo el peso de los pocos productos que quedaban. Los clientes, que antes entraban con regularidad a comprar útiles escolares o material de oficina, ya no cruzaban la puerta. Las grandes tiendas y la compra en línea habían matado lentamente mi negocio. Cada mañana me levantaba con el mismo peso en el pecho, una sensación que se había vuelto insoportable. Cada vez que veía los números de mis cuentas bancarias, sentía que algo se quebraba un poco más dentro de mí. El alquiler estaba atrasado, las facturas sin pagar se acumulaban sobre el escritorio y no tenía idea de cómo iba a salir adelante. Ya había pedido préstamos que no podía devolver y lo peor era que no veía ninguna salida. Me consumía un miedo constante, como si un abismo se abriera bajo mis pies. Fue una noche especialmente difícil cuando algo cambió. Me encontraba en la papelería, después de cerrar, con la luz tenue del mostrador encendida. Sentada en una silla detrás del mostrador, miraba las viejas fotos de mi abuela que colgaban en la pared. En su rostro se veía el orgullo por lo que había construido, una vida dedicada a su pequeño negocio. Me sentía abrumada por la culpa. ¿Cómo podía estar fallando tanto? Mi vecina, Ana, había hablado en más de una ocasión de su devoción a la Santa Muerte. Siempre la escuchaba con curiosidad pero sin intención de involucrarme. Lo veía como una creencia oscura, algo para aquellos que habían agotado todas sus opciones. Pero esa noche, cuando no quedaba ni un rayo de esperanza en mí, decidí hacer lo impensable. Busqué en casa cualquier cosa que pudiera servirme para montar un pequeño altar. No era difícil. Encontré una figura de la Santa Muerte que Ana me había regalado años atrás, casi como una broma, pero que nunca había tirado. Recogí algunas velas, flores y una caja de cerillos. Mientras organizaba el altar en una esquina de la tienda, sentí una extraña calma. El miedo, aunque seguía ahí, estaba siendo reemplazado por algo más. ¿Fe? ¿Desesperación? No lo sabía. Arrodillada frente al altar improvisado, encendí las velas y cerré los ojos. No sabía cómo rezar, ni si lo estaba haciendo bien. Simplemente dejé que mi mente se llenara de imágenes, de mi abuela, del negocio en su época dorada, de mi vida antes de que todo se fuera desmoronando. Y en un momento, pedí con todas mis fuerzas. No pedí riqueza, ni éxito desmedido. Solo pedí una oportunidad de salvar la papelería, de mantener vivo el legado de mi familia. Los días siguientes transcurrieron de la misma manera. Me levantaba, abría la tienda y esperaba. Y aunque no había un cambio inmediato, algo dentro de mí comenzó a sentirse diferente. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado por una ligera esperanza, una pequeña chispa que me empujaba a seguir adelante. Una semana después, algo inesperado sucedió.
Alrededor del mediodía, cuando ya me preparaba para cerrar temprano debido a la falta de clientes, una mujer entró en la tienda. Era una clienta habitual que no había visto en meses. Compró una gran cantidad de material escolar y se fue sin más, pero lo que llamó mi atención fue lo que vino después. No pasó más de una hora cuando otro cliente entró y luego otro. Para el final del día, había atendido a más personas de las que había visto en los últimos 3 meses. Los días siguientes fueron un torbellino. Las ventas, que antes eran casi nulas, se dispararon. Cada mañana me encontraba con clientes esperando fuera de la tienda antes de que abriera. Algunos venían de lejos, diciendo que habían oído hablar de la papelería por amigos o familiares. Era como si el negocio se hubiera vuelto, de la noche a la mañana, un imán para todo aquel que necesitara algo relacionado con el material escolar o de oficina. No me atrevía a cuestionarlo. Simplemente me dejé llevar por la corriente de nuevos clientes, pedidos masivos y un éxito inesperado. Finalmente pude pagar todas mis deudas, saldar el alquiler atrasado y comprar nueva mercancía. El negocio, que había estado al borde de la quiebra, estaba ahora más próspero que nunca. Pero, con el paso del tiempo, comencé a notar algo extraño. Los clientes que venían a la tienda a menudo parecían diferentes. Algunos no hacían contacto visual, otros se movían por los pasillos en completo silencio, casi como si no estuvieran realmente allí. Había un hombre que venía cada viernes, siempre compraba lo mismo, una libreta y un bolígrafo, pero nunca me miraba a los ojos. Incluso algunos de los clientes habituales que conocía desde hacía años parecían cambiar. No podía explicarlo, pero una inquietud comenzó a crecer en mí. Las noches, después de cerrar, también se volvieron más tensas. A veces, cuando estaba sola en la tienda revisando el inventario, sentía una presencia. No era como si alguien estuviera allí físicamente, pero la sensación de ser observada era constante. A veces escuchaba algo caer o veía sombras moverse en la periferia de mi visión, pero cuando miraba directamente, todo estaba en su lugar. Lo más extraño ocurrió un viernes por la tarde, cuando estaba cerrando la caja. Mientras contaba el dinero, noté que algunos billetes estaban desgastados, antiguos, como si no pertenecieran a esta época. Eran tan viejos que no parecían haber circulado en décadas. Al día siguiente, más billetes de este tipo aparecieron, y así sucesivamente. Intenté no pensar demasiado en ello, pero sabía que algo andaba mal. Conforme pasaban los meses, el éxito del negocio continuaba, pero la sensación de incomodidad se hizo más profunda. Cada vez que pasaba junto al altar de la Santa Muerte, encendía una vela y murmuraba un agradecimiento. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí comenzaba a temer lo que había invocado. No podía evitar sentir que había hecho un trato sin entender las consecuencias. Una noche, mientras cerraba la tienda, encontré un sobre tirado frente a la puerta del almacén. Dentro había una pequeña nota escrita a mano. No decía mucho, solo una palabra, recuerda. Al principio, no entendí lo que significaba, pero cuanto más pensaba en ello, más sentía que era un recordatorio de algo que había olvidado. Esa noche, frente al altar, comprendí lo que había hecho. Había pedido ayuda y la Santa Muerte me la había dado. Pero, como todo en la vida, esa ayuda tenía un precio. No sabía cuál sería ese precio, ni cuándo lo tendría que pagar, pero sabía que no me había liberado de mis problemas, solo los había cambiado por otros. Desde entonces, vivo con esa incertidumbre entre la gratitud por el éxito del negocio y el miedo por lo que pueda venir. El altar sigue ahí, y aunque cada día le ofrezco algo nuevo, una vela, una flor, sé que lo que realmente pide es algo que no puedo prever. Y aunque los clientes sigan viniendo, y las ventas continúen, no puedo evitar pensar que, algún día, ese precio se cobrará. El negocio prospera, pero cada vez que cierro la tienda al final del día, me quedo sola en la oscuridad, preguntándome cuándo vendrá la verdadera factura. El hijo sanado.
Siempre pensé que el miedo verdadero era una emoción reservada para momentos extraordinarios, accidentes, desastres naturales, esos eventos que transforman la vida en un segundo. Nunca creí que el verdadero terror podía nacer en el espacio ordinario de una consulta médica, bajo luces fluorescentes, con un médico serio mirando sus papeles. Lo que más me aterra ahora no son los gritos en una película ni las historias de fantasmas, sino la voz calmada de ese doctor cuando me dijo que mi hijo, Sebastián, tenía leucemia. Y no una leucemia cualquiera, sino un tipo tan agresivo que, según los especialistas, no había tratamiento que garantizara una cura. Su pronóstico era de meses, quizás semanas. Salí de la consulta con Sebastián a mi lado, sin saber qué hacer. Él, inocente, con sus 6 años, no entendía la magnitud de lo que acabábamos de escuchar. Yo sí. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Esa tarde, de camino a casa, el viento soplaba fuerte, pero dentro de mí todo era quietud, como si una parálisis emocional me hubiera invadido. Mientras caminaba por las calles grises de Puebla, veía pasar a la gente, ajena a mi tragedia, mientras yo cargaba la noticia como una lápida sobre los hombros. Pasaron los días y con ellos, una frenética búsqueda por una solución. Consultamos con médicos de renombre, hicimos viajes a hospitales de la Ciudad de México, investigamos tratamientos experimentales, pero todo lo que recibíamos era una creciente lista de negativas y más diagnósticos sombríos. Sebastián comenzó a perder peso rápidamente, su piel se tornaba pálida y sus ojos, que alguna vez fueron llenos de vida, ahora parecían cansados, apagados. Me atormentaba verlo así. Una tarde, mientras estaba sentada frente a mi computadora leyendo sobre terapias alternativas, me llegó a la mente algo que hacía tiempo había oído, pero que siempre había considerado demasiado oscuro o fuera de mi alcance. Había oído sobre la Santa Muerte, una figura controversial y temida en la cultura popular mexicana. Sabía que era venerada por algunos en busca de protección, milagros, incluso curas. Hasta ese momento, no había sido más que un mito urbano para mí. Sin embargo, en la desesperación, uno busca cualquier salida, cualquier resquicio de esperanza, por más improbable o sombrío que sea. Esa misma noche, mientras Sebastián dormía, decidí hacer algo que nunca creí posible: construí un altar a la Santa Muerte en un rincón de la sala. No fue algo elaborado. Tomé algunas velas, flores de cempasúchil que había conseguido en el mercado, e improvisé una pequeña figura de la Santa Muerte con una estatuilla que me había prestado una vecina devota. Mientras organizaba todo, una extraña calma comenzó a llenarme, como si la desesperación se disolviera lentamente. Sabía que esto no era una garantía, pero al menos me ofrecía algo a lo que aferrarme. Durante las siguientes semanas, todas las noches encendía las velas y rezaba en silencio frente al altar. Hacía pequeñas ofrendas, pan, frutas, incluso dulces que Sebastián amaba pero que ya no podía comer. Cada noche me arrodillaba ante la Santa Muerte y pedía por una sola cosa: que salvara a mi hijo. No pedía riquezas ni favores, solo que le diera a Sebastián más tiempo, que su vida no terminara tan pronto. Y cada vez que lo hacía, me sumergía en una fe que no había sentido nunca antes. Cada rezo era más intenso que el anterior, como si algo dentro de mí se sincronizara con ese acto de devoción. Sebastián, mientras tanto, empeoraba. Las noches eran largas, llenas de su respiración agitada y el miedo de que, en cualquier momento, pudiera ser la última. Su cuerpo estaba tan débil que apenas podía levantarse de la cama. Los médicos nos dijeron que no quedaba nada por hacer, que solo nos quedaba esperar el final. Fue entonces cuando algo cambió. Una madrugada, me desperté al sentir una presencia. No había ruido, no había movimiento, pero la atmósfera en la casa había cambiado. Caminé hacia la habitación de Sebastián, temiendo lo peor, pero lo que vi me dejó congelada. Mi hijo estaba despierto, sentado en la cama. Su respiración era tranquila y aunque seguía pálido, había algo en su mirada, una vitalidad que no había visto en semanas. Al día siguiente, cuando fuimos a la clínica para otro chequeo, los médicos estaban atónitos. Los resultados de sus pruebas mostraban una mejoría inexplicable. La enfermedad, que había avanzado tan rápido, parecía haberse detenido de repente.
Los médicos no podían explicarlo, lo atribuían a una remisión espontánea, algo que ocurre en casos muy raros. Pero yo sabía, en lo profundo de mi ser, que no había sido un fenómeno médico. Había sido la Santa Muerte, la misma entidad que había escuchado mis ruegos, la misma a la que ofrecí mis plegarias noche tras noche. Con el paso de las semanas, Sebastián continuó mejorando. Poco a poco recuperó el apetito, el color volvió a sus mejillas y comenzó a caminar por la casa de nuevo. Era un milagro. Los médicos seguían sin poder explicarlo, insistían en que deberíamos seguir vigilándolo de cerca, pero yo sabía que algo más había ocurrido. Algo más allá de la ciencia, algo que desafiaba cualquier explicación lógica. El altar de la Santa Muerte seguía en su lugar, intacto, como un recordatorio de todo lo que había ocurrido. Ya no sentía miedo al mirarlo, ni dudas sobre lo que representaba. Me daba cuenta de que, aunque muchos la temían, la Santa Muerte había sido mi salvación. Ella había respondido cuando nadie más lo hizo. La devoción que había nacido en esos días oscuros ahora era parte de mí, como una segunda piel, como una verdad que no podía ignorar. Pero la historia no terminó ahí. Aunque Sebastián parecía estar completamente sano, algo en la casa había cambiado para siempre. No era algo visible o tangible, pero la atmósfera se había vuelto diferente. Las noches, aunque tranquilas, tenían un peso que antes no estaba. La presencia de la Santa Muerte, aunque benévola, era constante. No había agresividad ni peligro en ella, pero tampoco se sentía completamente ajena. Algunas noches, cuando todos en la casa estaban dormidos, me despertaba sin razón aparente, como si algo me llamara desde el altar. Caminaba por la sala y veía las velas que aún encendía cada noche, y por un momento me invadía una mezcla de gratitud y algo que no podía definir. No era miedo, pero sí una sensación de estar observada, como si, a partir de ese momento, mi vida estuviera marcada por esa devoción que había crecido en mí. Los meses pasaron y Sebastián fue dado de alta. Los médicos continuaron sin poder dar una explicación clara de lo sucedido, y aunque lo seguían monitoreando, él no volvió a mostrar ningún signo de la enfermedad. Fue como si la leucemia jamás hubiera estado allí. Pero yo sabía la verdad. Sabía que la Santa Muerte había intervenido, que ella había cambiado el curso de nuestras vidas. Ahora, cada vez que alguien me pregunta sobre lo que ocurrió, me limito a sonreír y a decir que fue un milagro. No explico los detalles, no hablo de los rezos ni del altar. La mayoría no lo entendería. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que nuestra vida fue tocada por algo que va más allá de la comprensión humana, algo que no se puede racionalizar ni medir. Y aunque no lo busqué, encontré una conexión con esa figura misteriosa, esa entidad que algunos temen y otros veneran. El altar sigue en su lugar. Las velas siguen ardiendo. Y cada noche, cuando todos están dormidos, yo me arrodillo frente a él, no por miedo ni por desesperación, sino por respeto, por gratitud. Porque sé que, aunque lo invisible no puede explicarse, a veces, lo que no vemos es lo que nos salva. Y lo que me salvó a mí fue esa sombra que habita en la oscuridad, esperando ser invocada, esperando el llamado de quienes, como yo, ya no tienen más a quien acudir. Milagro de la liberación inesperada. La primera noche que pasé en la cárcel de San Miguel fue el comienzo de un terror que nunca había imaginado. Llegué allí acusada de un crimen que no cometí. Todavía puedo recordar el frío en mis manos cuando me pusieron las esposas, las miradas de odio de los policías que me escoltaron y las miradas de desprecio de las demás reclusas al cruzar los pasillos. Yo, Carla Ramos, jamás pensé que mi vida daría un giro tan oscuro. La acusación de asesinato era tan absurda como injusta, pero no importaba cuántas veces gritara mi inocencia, nadie me escuchaba. Desde el primer día, el ambiente en la cárcel era opresivo. No solo el aire parecía cargado de desesperación, sino que el propio edificio, con sus paredes grises y ventanas enrejadas, tenía una vida propia. Todo allí se sentía vivo, como si el concreto respirara la angustia de cada una de las mujeres encerradas. Sabía que la única manera de sobrevivir en ese lugar era mantener la esperanza, pero a medida que los días pasaban, esa esperanza se desvanecía lentamente.
Las noches eran lo peor. El ruido constante de las puertas metálicas, el retumbar de pasos en los pasillos y las risas nerviosas de las presas hacían que dormir fuera imposible. Aún así, lo que más me aterraba era el silencio. Ese silencio pesado que caía como una losa sobre mis hombros cuando las luces se apagaban. Me sentaba en la cama, mirando la oscuridad, preguntándome cómo había llegado a este infierno. Al principio, intenté mantenerme ocupada leyendo cualquier libro que pudiera encontrar o escribiendo cartas a mis abogados, pero nada parecía tener sentido. Cada vez que trataba de concentrarme, un pensamiento oscuro invadía mi mente, ¿y si realmente no salgo de aquí? Esa idea me consumía. Pensar en pasar el resto de mi vida tras esas paredes por algo que no hice era más aterrador que cualquier pesadilla. Una noche, después de un día especialmente agotador en los tribunales, donde las pruebas en mi contra seguían acumulándose, mi cuerpo ya no resistió. Me derrumbé en la pequeña celda, con la frente apoyada en mis manos. Sentí una desesperación tan profunda que ni siquiera podía llorar. El aire en la celda era denso, casi irrespirable, como si el peso de todas mis angustias lo aplastara. En ese momento, recordé algo que había oído durante los primeros días en la cárcel. Una de las reclusas, una mujer mayor de nombre Lidia, había mencionado a la Santa Muerte. Según ella, varias mujeres en San Miguel rezaban en secreto a la Santa Muerte, y en más de una ocasión ella había respondido: nunca creí en esas cosas. Siempre fui más racional, confiando en que la justicia saldría a la luz tarde o temprano. Pero esa noche, algo en mí cambió. Saqué una hoja de papel vieja y comencé a escribir. No sabía cómo hacerlo, nunca había rezado a la Santa Muerte antes. Las palabras simplemente salían de mi mente, sin orden ni estructura. Santa Muerte, si estás ahí, ayúdame. No pido mucho. Solo quiero que se sepa la verdad. Que me liberen de esta pesadilla. Dejé la nota debajo de mi cama, sin saber qué esperar. A partir de ese momento, cada noche repetía el ritual. Cerraba los ojos y pedía en silencio, rogando por un milagro. Cada vez que lo hacía, sentía una extraña calma. Algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante, que algo estaba por cambiar, aunque no sabía exactamente qué. Los días siguieron pasando y las cosas no mejoraban. De hecho, empeoraban. Mi abogado me visitaba cada semana con noticias desalentadoras. Las pruebas que supuestamente me incriminaban eran abrumadoras: huellas, mensajes de texto, todo parecía haber sido fabricado contra mí. La desesperanza me devoraba desde dentro. Pero, a pesar de todo, continué rezando cada noche. Me aferraba a esa pequeña chispa de fe, aunque por dentro me sentía vacía. Una madrugada, algo extraño sucedió. Desperté sobresaltada, sin ninguna razón aparente. Abrí los ojos y lo único que podía ver era la penumbra de la celda. Me levanté de la cama y, sin saber por qué, caminé hacia la pequeña ventana con barrotes que daba al patio central. Lo que vi no tenía explicación. Había algo allí, en medio de la oscuridad, algo que no debería estar. No era una persona, no era un objeto. Era una presencia, una sombra que parecía observarme. No podía apartar la vista de ella. El miedo me paralizó, pero no era un miedo convencional. Era algo más profundo, una mezcla de terror y una extraña sensación de protección. Aquella figura se desvaneció tan rápido como había aparecido. Me quedé allí, temblando, sin entender lo que había presenciado. Quise convencerme de que había sido producto de mi imaginación, una ilusión causada por la fatiga y la ansiedad. Pero en el fondo sabía que no era así. Al día siguiente, la rutina continuó como siempre. Sin embargo, algo cambió. Mi abogado llegó con una expresión que nunca le había visto antes. Traía un sobre en sus manos. Dentro de ese sobre había pruebas que jamás habíamos encontrado. Pruebas que, de manera inexplicable, demostraban que todo el caso en mi contra había sido manipulado. Mensajes, grabaciones, testigos falsos, todo. De un día para otro, el caso dio un giro completo. Las autoridades no podían entender cómo esas pruebas habían salido a la luz.
El abogado del Estado se mostró sorprendido, los jueces no daban crédito a lo que estaban viendo. Todo aquello que había sido utilizado para incriminarme se desmoronó en cuestión de horas. Una semana después, fui liberada. Mi nombre fue exonerado, mi caso cerrado. Nadie pudo explicar cómo habían aparecido esas pruebas. Para mí, la respuesta era clara, la Santa Muerte había escuchado mis plegarias. Ese ser que había sentido en mi celda, esa presencia que me había observado, no era una alucinación. Algo o alguien había intervenido. Al salir de la prisión, me costaba creer lo que había vivido. El mundo exterior se sentía extraño, distante, como si ya no perteneciera a él. Caminé por las calles de mi barrio, respirando el aire fresco por primera vez en meses. La gente pasaba a mi lado, ajena a mi historia, sin saber que había sobrevivido a algo más allá de lo humano. No regresé a mi antigua vida. Sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Encontré consuelo en la devoción a la Santa Muerte, pero ya no por miedo o desesperación. Lo hacía por agradecimiento. Sabía que le debía mi libertad, mi vida. A veces, cuando me siento sola o perdida, vuelvo a pensar en esa noche en la cárcel, cuando la sombra me observó desde el otro lado de los barrotes. Sé que no era una presencia maligna. Al contrario, sentía que había venido a protegerme, a guiarme hacia la verdad. Hoy, cada vez que veo una imagen de la Santa Muerte, algo se remueve en lo más profundo de mi ser. No es terror lo que siento, ni tampoco calma. Es una certeza, una convicción de que en este mundo, más allá de lo que entendemos, existen fuerzas que no podemos controlar ni explicar. Y algunas veces, esas fuerzas, por razones que nunca sabremos, deciden intervenir en nuestras vidas. La libertad que ahora tengo no es solo física. Es también una libertad del miedo, del sufrimiento, de la angustia que una vez me consumió. La cárcel ya no me aprisiona, pero lo que sucedió en su interior sigue vivo en mi memoria. La sombra que me liberó sigue presente, y aunque ya no la vea, sé que está cerca. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.